Hola a todos, el día de hoy presentaremos la evidencia 3, que son las rutas metabólicas. El equipo está conformado por Carlos Olvera Martínez y su servidor Franklin Mejía López. Comencemos con la ruta de la glucólisis. Es el primer paso en la degradación de la glucosa para extraer energía para el metabolismo celular. La glucólisis se compone de una fase que requiere energía, siguiendo una fase que la libera. Aquí les muestro una imagen de cómo es la glucosa. En los organismos que realizan la respiración celular, la glucólisis es la primera etapa de este proceso. Sin embargo, la glucólisis no requiere de oxígeno, por lo que muchos organismos anaerobios tienden a usar a esta vía. Son aquellos organismos que no utilizan oxígeno. Aquí les mostramos un diagrama de ambas fases. La fase que requiere energía es la que construye, por así decirlo, una molécula. Esto es un proceso en el cual la glucosa se va a oxidar a un piruvato. La fase que requiere energía forma una molécula inestable que es la fructosa 1,6-bifosfato y se transforma en estas dos moléculas isómeras. Como se ve, los grupos fosfatos se dividieron en dos. Esto viene siendo por el proceso de ATP y ADP, que son las moléculas que intervienen en este proceso. El ATP viene siendo el adenosin trifosfato, mientras que el ADP viene siendo el adenosin difosfato. Esto ocurre un total de 2 veces. Luego, en la fase que libera energía, podemos ver que la molécula se protona y desprotona. Este proceso ocurre por 2 veces por las interacciones entre las moléculas, las cuales vemos en NADH, que viene siendo el nicotinamida ademina dinucleótido. Al final nos da el piruvato. En general, la glucosa se oxida a un piruvato. Ahora vemos el ciclo de Krebs, descubierto por el Krebs, debido a eso su nombre. Se dio cuenta de que este proceso ocurría en una naranja y gracias a ello conllevó a que gane un premio Nobel. Es una pieza central de la respiración celular, la cual toma el acetil-CoA producida por la oxidación de piruvato como materia prima y una serie de reacciones redox enzimáticas que son características recolecta la energía de sus enlaces en forma de moléculas NADH, FADH y ATP. El FADH viene siendo el flavin adenin dinucleótido. Los aportadores de electrones reducidos generados en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, que viene siendo el TCA. Esto también es una característica de este ciclo, que utiliza estos ácidos, los cuales pasarán sus electrones de una cadena de transferencia y mediante la fosforilación oxidativa generarán la mayor parte del ATP producido en la respiración celular. Aquí les mostramos un diagrama de una manera resumida también, como es el ciclo de Krebs. Por lo que podemos ver, el acetil-CoA se va oxidando y reduciendo hasta oxacetato, la cual es importante porque en esta imagen vemos que la molécula de acetil-CoA y el oxacetato reaccionan y forman lo que viene siendo el citrato, el cual va sucediendo un proceso de oxidación y se va reduciendo.
Cabe recalcar que aquí también hay otras moléculas importantes, las cuales viene siendo el GTP, es una molécula portadora de energía equivalente al ATP, y el FADH, que es el portador reducido de energía similar a NADH. Lo demás se describe en el diagrama que están observando. En el ciclo del nitrógeno, que viene siendo el de la urea, como introducción, el nitrógeno es un componente esencial de los cuerpos de los seres vivos. Los átomos de nitrógeno se encuentran en todas las proteínas y en el ADN. El nitrógeno es un nutriente alimentante común en la naturaleza y en la agricultura. Por ende, este limita el crecimiento de organismos o de procesos que se llevan a cabo. El papel fundamental de los microorganismos en la fijación del nitrógeno, como en su uso excesivo en fertilizante nitrogenado, puede provocar la proliferación de algas. Esto, en términos más simples, esto imbuye en el crecimiento de las algas. Aquí en esta imagen les muestro el ciclo del nitrógeno, como se ve de una manera ya desglosada, como ocurre en el medio ambiente. Ahora les comentaré los pasos de esta ruta metabólica. Primero sucede un proceso de nitrificación que viene siendo la oxidación del amonio a nitrito o nitrato, y luego consecuentemente sucede una desnitrificación, la reducción del nitrato y el nitrito hasta nitrógeno molecular. Luego de ello sigue la fijación, que es la reducción del nitrógeno molecular a amonio, y como paso final la asimilación, que es la incorporación del nitrógeno del amonio a moléculas orgánicas en forma de grupos aminos. Y aquí hay un paso intermedio que es el Amamox, que ocurre en bacterias del orden Plactomycetes. Pueden ocurrir en otras, sí, pero este es un ejemplo. ¿Qué ocurre aquí? Una oxidación anaerobia del amonio. Aquí les muestro la reacción. Aquí ya les muestro un diagrama de cómo es este ciclo del nitrógeno. Como pueden ver, es una oxidación hasta una reducción y se vuelve a repetir diferentes veces. Aquí vemos la nitrificación, que es la nitrificación, la fijación y la asimilación. En la asimilación, la glutamina, aminoácidos y otras moléculas pueden participar aquí. Aquí podemos ver el ciclo del nitrógeno en el cuerpo humano o en un organismo vivo. Lo que ocurre aquí es que un aminoácido entra por la membrana exterior y entra en la parte del citosol. Lo que ocurre aquí, de una manera muy general, es que ocurre un proceso de la oxidación del aminoácido y una reducción de los compuestos que se van generando, y así viceversa, entrando en una manera de un ciclo. Aquí podemos ver también el proceso o la parte de la Mamox, que involucra la cistiglicina y la cisteína y la glicina junto con la cistiglicina. El metabolismo de lípidos. Este metabolismo consta de una primera parte, que es la lipólisis. Esta consiste en la formación de glicerina y ácidos grasos a partir del triglicérido. Se lleva a cabo en el intestino delgado por las sales biliares. Estas sales son sintetizadas en la vesícula biliar del hígado y desde ahí son secretadas al intestino, donde llevarán a cabo su función. Así también se ven involucradas enzimas como son las lipasas y las estereasas. La digestión de las grasas, que permite su captación por parte de las células del epitelio intestinal, es producida por la lipasa pancreática. Posteriormente, tenemos una segunda etapa, donde es la activación del ácido graso. En esta etapa, los ácidos grasos deben de ser primero activados en el citoplasma antes de ser oxidados en la mitocondria. La activación es catalizada por la acil-CoA ligasa, también llamada acil-CoA sintasa o tiosinasa. El resultado neto de este proceso de esta activación es el consumo de 2 moles de ATP. Esto lo vemos resumido en la siguiente reacción. En realidad se consumen 2 ATPs, puesto que el ATP se puede sintetizar por fosforilación oxidativa a partir de ADP y fosfato, o por
fosforilación a nivel sustrato a partir de un sustrato de alta energía y ADP, por lo que para que el ATP pase a AMP se tiene que fosforilar utilizando un segundo ATP. Después de la activación de los ácidos grasos, ocurre un transporte del acil-CoA hacia la mitocondria, debido a que la oxidación de los ácidos grasos sucede en este lugar. El transporte del acil-CoA a la mitocondria se logra vía un intermediario de acil-carnitina, el cual es generado por acción de la carnitina aciltransferasa 1, una enzima que reside en la membrana mitocondrial externa. La molécula de acil-carnitina es entonces transportada a la mitocondria, en donde la carnitina aciltransferasa 2 cataliza la regeneración de la molécula de acil-CoA en la mitocondria, para posteriormente seguir a la siguiente etapa, que es la etapa de la oxidación. Finalmente, llegamos a la beta-oxidación de los ácidos grasos. En pantalla observamos un diagrama general de este mecanismo. Como primer paso, el acil-CoA deshidrogenasa pasa del alcano a alqueno, introduce una insaturación entre el carbono 2 y el carbono 3. Este presenta una isomería trans. Se genera un equivalente de FADH2 que cederá sus electrones al complejo 2 de la cadena respiratoria. Se forma un alqueno, el trans-enoil-CoA. Como segundo paso, el enoil-CoA hidratasa. El alqueno va a ser hidratado para generar el alcohol. Trans-enoil-CoA se hidrata dando un lugar a un alcohol con el grupo hidroxil en el carbono 3, generando un 3-hidroxil-CoA. Como tercer paso, el 3-hidroxil-CoA deshidrogenasa pasa el alcohol a forma cetónica. Se oxida el grupo hidroxilo a grupo ceto. Utiliza NAD+, generando NADH. Se genera beta-cetoacil-CoA. Como cuarto paso, el beta-cetoacil-CoA tiolasa introduce en el grupo ceto el acetil-CoA y recortará la cadena de acilo, ruptura tiólica. Llega la CoA-SH con grupo tiol. El azufre ataca el carbono 3 electrofilio. Rompe el enlace covalente que se une al carbono 2 con el carbono 3, dando lugar a una cadena de acilo recortada en los carbonos 2 y acetil-CoA. La fotosíntesis. Este es un proceso en el cual la energía de la luz se convierte en energía química en forma de azúcares. En este proceso, impulsado por la energía de la luz, se crean moléculas de glucosa y otros azúcares, a partir del agua y dióxido de carbono, mientras que se libera oxígeno como subproducto. En la imagen podemos observar la reacción general de la fotosíntesis, donde se ve involucrado el dióxido de carbono, el agua, la energía solar, y estos combinados producen la fotosíntesis generando moléculas de glucosa y oxígeno como subproducto. Las moléculas de glucosa proporcionan a los organismos dos recursos cruciales: energía y carbono fijo, orgánico. En la energía, las moléculas de glucosa sirven como combustibles para las células. Su energía química puede obtenerse a través de procesos como la respiración celular y fermentación, que generan trifosfato de adenosina, que sería el ATP. Y el carbono fijo, que sirve para que las plantas puedan generar otro tipo de moléculas orgánicas que necesitan en sus células. Las plantas son los autótrofos más comunes en el ecosistema terrestre. Todos los tejidos verdes de las plantas pueden fosfosintetizar, pero en la mayoría de las plantas la mayor parte de la fotosíntesis ocurre en las hojas.
Las células de una capa intermedia de tejido foliar llamada mesófilo son el principal lugar donde ocurre la fotosíntesis. Cada célula mesófila contiene organelos llamados cloroplastos, que se especializan en llevar a cabo las reacciones de la fotosíntesis. Dentro de cada cloroplasto, las estructuras similares a discos llamados tilacoides están dispuestas en pilas que se asemejan a panqueques y se conocen como granas. En casi todas las plantas hay unos pequeños poros llamados estromas en la superficie de las hojas, los cuales permiten que el dióxido de carbono se difunda hacia el mesófilo y el oxígeno hacia el exterior. Las membranas de los tilacoides contienen un pigmento de color verde llamado clorofila que absorbe la luz. El espacio lleno de líquido alrededor de las granas se llama estroma, mientras que el espacio inferior entre los discos se llama tilacoide o se llama espacio tilacoidal. Se producen se producen distintas reacciones químicas en las diferentes partes del cloroplasto. Y aquí en la siguiente imagen podemos observar un diagrama de cómo sucede esto. La fotosíntesis en las hojas de las plantas implica muchos pasos, pero puede dividirse en dos etapas: las reacciones dependientes de la luz y el ciclo de Calvin. Las reacciones dependientes de la luz se producen en la membrana de los tilacoides y necesitan suministro continuo de energía luminosa. La clorofila absorbe esta energía luminosa, que se convierte en energía química mediante la formación de dos compuestos: ATP, una molécula de almacenamiento de energía, y NADPH, un portador de electrones reducido. En este proceso, las moléculas de agua también se convierten en gas oxígeno, que es el oxígeno que respiramos. El ciclo de Calvin, también llamado reacciones independientes de la luz, se lleva a cabo en el estroma y no necesita luz directamente. El ciclo de Calvin utiliza el ATP y el NADPH de las reacciones dependientes de la luz para fijar el dióxido de carbono y producir azúcares de 3 carbonos, moléculas de gliceraldehído 3-fosfato o G3P, que es una que se unen para formar la glucosa. En general, las reacciones independientes de la luz capturan energía luminosa y la almacenan de forma temporal en las formas químicas de ATP y NADPH. Allí, el ATP se descompone para liberar energía y NADPH dona sus electrones para convertir las moléculas de dióxido de carbono en azúcares. Al final, la energía que empezó como luz acaba atrapada en los enlaces de los azúcares. En la pantalla observamos una imagen del proceso de las reacciones dependientes de la luz y el ciclo de Calvin, también llamado reacciones independientes de la luz. Bueno, como parte de la evidencia, seguimos con la explicación del artículo que escogimos, que lleva por nombre Engineering High Level Production of Fatty Alcohols by Saccharomyces cerevisiae from Lignocellulosic Feedstocks, que sería Ingeniería de Producción de Alto Nivel de Alcoholes Grasos por Saccharomyces cerevisiae a partir de materias primas lignocelulósicas. En este artículo se nos menciona la importancia de los alcoholes grasos en la gama C12 a C18, que se utilizan en productos para el cuidado de personal, lubricantes y potencialmente biocombustibles. Estos compuestos se pueden producir a partir de la ruta de los ácidos grasos mediante una reductasa de ácidos grasos, aunque los rendimientos del huésped industrial preferido Saccharomyces cerevisiae permanecen por debajo del 2% del máximo teórico de la glucosa. Aquí mejoramos el título y el rendimiento de los alcoholes grasos utilizando un enfoque que implica el análisis cuantitativo de los niveles de proteínas y el flujo metabólico, el nivel de la localización de la enzima de ingeniería, la ingeniería de flujo de carbono mediante extracción y el empuje y el equilibrio del cofactor. Compararon también cuatro
4 reductasas de ácido graso heterólogas, encontrando la actividad más alta y el retículo endoplasmático localizado en mus musculus far. Después de examinar 21 ediciones adicionales de un solo gen, identificaron una expresión FAR creciente. Eliminaron las reacciones competitivas codificadas. En este artículo lo que se hizo es modificar la ruta de fermentación de la glucosa, con el objetivo de producir más alcohol, por el rendimiento teórico de la glucosa. ¿Qué relación podemos encontrar de esta modificación utilizando Saccharomyces cerevisiae con respecto a las rutas metabólicas que ya hemos visto? Bueno, la ruta metabólica con que pues se relaciona directamente es la ruta de la glucólisis, donde se ven diferentes procesos en los cuales es la degradación de la glucosa que hemos visto en clase, donde se presenta también pues el caso de la fermentación, que pues que hay dos tipos de fermentación, que puede ser la oxidativa y la no oxidativa. Y pues en este artículo ellos concluyen que pues la modificación de la Saccharomyces cerevisiae para la producción de niveles altos de alcoholes grasos, guiados por el análisis cuantitativo de la expresión global de proteínas y el modelado de flujo, pues fue efectivo, ¿no? También compararon 4 reductasas de ácidos grasos heterólogos y encontraron la alta actividad y localización de un musculus far. Posteriormente también y ya como de forma general, bueno, volvamos a tomar en cuenta que pues en este trabajo se mejoraron los rendimientos de los alcoholes grasos producidos por la Saccharomyces cerevisiae, demostrando una producción de alto nivel a partir de ¿cómo se llama? La masa, la biomasa lignocelulósica hidrolizada. Su enfoque incluyó el análisis cuantitativo del flujo metabólico y la expresión global de proteínas para identificar cuellos de botella en la ruta de una cepa productora de productos químicos grasos de primera generación, e identificaron las modificaciones genéticas para maximizar el flujo de la ruta. Pues como vemos, esto es importante ya que pues, es una de las rutas más estudiadas